Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Pueden sentarse. Muchas caras conocidas, mi amiga Elsa, mi prima Daphne. Voy a empezar a nombrar a muchos porque algunos no los reconoce así con el tapabocas, ¿verdad? Pero sé que hay mucha gente nueva. Mi nombre es Glenda de Noguera, pastora de MCI La Victoria, hija de esta casa. Salimos como misioneros hace 5 años y bueno, hoy estamos aquí de visita y tengo la responsabilidad y el privilegio de ministrar la palabra de Dios en esta mañana. Así que te invito a que puedas disponer tu corazón, tu mente para lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Amén. Así que ¿qué tal si pones la mano no sobre tu pecho, sobre tu corazón, sino sobre tu pecho, ¿verdad? Dile: Señor, háblame esta mañana. Háblame, Señor, necesito tu palabra que alimenta mi alma, que alimenta mi corazón, mi espíritu, que trae vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les cuento que en el primer servicio se me olvidó decir el título de la palabra que iba a compartir con ustedes, pero ahorita no se me va a olvidar. Se titula Ven a la fuente. El pastor mandó a la gente a que le colocara el título, entonces algunos dijeron avívanos, la fuente de agua viva, pero bueno, esta palabra se titula Ven a la fuente. Y quiero que ubiquen sus Biblias en Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13. Y yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Y tengo entendido que aquí en MCI Turmero han estado en un tiempo de santificación durante todo este mes. Y me llamó la atención este texto porque dice que el pueblo de Dios había cometido un doble pecado. Y dice que el pecado que cometió el pueblo consistía en que abandonaron al Señor, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Nosotros tenemos la experiencia en este tiempo porque vivimos en una zona rural muy bendecida por Dios, muy fértil, y tenemos la gran bendición de tener muchísima agua. Y sabemos que en este tiempo mucha gente tiene escasez de agua. En esta zona de Israel se caracteriza porque hay escasez de agua. Es una zona con mucha zona desértica. Y como escasea el agua, la gente se veía en la necesidad de construir cisternas en las rocas, las impermeabilizaban y retenían el agua allí, la almacenaban obviamente para que pudieran tener esa previsión de no quedarse sin agua. Yo me imagino que muchos aquí han tenido problemas de escasez de agua, ¿verdad? Cuando usted tiene problemas de escasez de agua, ¿qué tiene que hacer? Tiene que proveerse de un tanque, ¿sí? Para que usted pueda almacenar el agua porque la racionan y todo lo demás. Bueno, como les decía, vivimos en una zona donde abunda el agua, donde tenemos mucha fertilidad, y mi esposito tiene la bendición de sembrar. Entonces, en este tiempo de cuarentena, incursionamos. Los muchachos siempre me dicen, tú dices nosotros, como que si tú, yo no, porque como somos un equipo, ¿verdad? Yo digo nosotros todos sembramos. Pero en realidad las únicas maticas que yo cuido son las de albahaca, porque me gusta aliñar la comida, con las que hago el té, y yo estoy pendiente de que esas matas tengan su agua. Pero nos damos cuenta, en estos días tuvimos un problema con el agua. Nuestra agua es de manantial. Por cierto, cuando bebo agua en otro sitio no es igual beber el agua de manantial, que es como dulce, fresca, que cuando uno toma agua de esos botellones que venden por ahí. Y bueno, les cuento que entonces hemos estado sembrando y en estos días hubo problemas con el agua.
venía poquita, porque como se toma del manantial, siempre tienen que hacerse mantenimiento para limpiarla, estaba saliendo poca. Y bueno, han estado haciendo todo un trabajo con mangueras, con asperjadores y toda esa cuestión para poder regar las matas. Pero ¿qué estaba ocurriendo con el problema de la escasez de agua que estaba teniendo? Y obviamente no está lloviendo. Las maticas estaban ya estresadas. ¿Por qué? Porque le faltaba el agua. Y todos sabemos que el agua es vital, porque el agua es vida. Y los científicos que han estado investigando para ver si pueden poblar otros planetas del universo, lo primero que tienen que conseguir en el lugar donde van a establecer nuevas vidas, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tienen que encontrar? Tiene que haber agua. O sea, si no hay agua, no hay vida. Pero resulta que el agua también en la Biblia representa la vida del Espíritu, porque Dios siempre ilustra y usa de alegorías para que cosas que ocurren en lo natural puedan darnos una ilustración de cómo es en lo espiritual. ¿Ok? Entonces vemos que en la vida natural, en la vida terrenal, si no tenemos agua, no tenemos vida. ¿Sí? En una oportunidad estaba cuidando una matica de menta, porque me gusta tomar mis tés de menta, y se me olvidó echarle agua un día y la dejé en un lugar donde el sol estaba inclemente, y cuando yo llegué la mata estaba achicharrada. Yo me quedé sorprendida, se murió la mata, pero la resucitamos, gloria a Dios. Entonces el agua es vital para la vida. Usted si no toma agua, incluso hay gente que puede pasar mucho tiempo sin comer, pero no puede pasar mucho tiempo sin tomar agua, porque el agua es vida. Entonces, aquí en Jeremías capítulo 2, verso 13, dice que el pueblo había cometido un doble pecado porque habían abandonado la fuente de agua viva y habían cavado cisternas rotas que no retienen el agua. Volviendo a lo que es la diferencia de un agua viva, un agua de manantial, que el agua constantemente está corriendo. Cuando usted tiene un pipote o tiene un tanque donde usted almacena el agua, con el tiempo, ¿qué ocurre con el agua y qué ocurre con ese pipote? Los que han tenido muchos, ¿verdad?, la experiencia de almacenar el agua. Cierto que llega un momento que el pipote se pone baboso, que el agua comienza a heder y en algunos casos comienzan a salir saltoncitos. ¿Por qué? Porque el agua no corre, no fluye, está estancada. Y vemos en la palabra cómo el Señor representa la vida espiritual también con el agua. Y el agua en la Biblia representa al Espíritu Santo. Y vemos muchos textos que nos hablan acerca de lo que es la vida espiritual representada en el agua. Vemos, por ejemplo, el Salmo número 1, cuando David dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni estuvo en ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y allí nos compara a nosotros con árboles. Y dice que el hombre o la mujer que medita de día y de noche en la palabra, semejante es al árbol que está plantado junto a corrientes de agua, porque da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora bien, cuando el Señor denuncia por medio del profeta el pecado del pueblo de Israel, por cierto, en el contexto viene hablando de cómo cuando ellos estaban en el desierto, estaban allí dependientes del Señor, porque fue un tiempo donde ellos bebieron agua de la roca, comieron maná del cielo y vivían esa vida sobrenatural. Pero cuando ellos se instalaron en la tierra prometida, entonces ellos abandonaron al Señor, y es lo que Dios está representando en este texto. Entonces, ¿qué significa haber dejado la fuente de agua viva y cambiarla por una cisterna que de paso está rota y que no retiene el agua? ¿Saben qué significa eso? Que en este caso el pecado no es tanto hacer algo malo,
sino es el deseo de ser independientes de Dios. Ser independientes de Dios. En otras palabras, es la clase de persona que después de haber experimentado la gracia y el poder sobrenatural de Dios, se vuelve a sus propias habilidades naturales. ¿Qué tal? Comenzamos a depender de nuestra fuerza. Pero resulta que cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, que por cierto, a mí me ha gustado mucho seguir la historia, porque dice que el que no conoce la historia puede cometer el error de repetirla. Yo he seguido el rastro de la iglesia, de la historia de la iglesia desde sus comienzos. Desde que comenzó la iglesia con los apóstoles, la iglesia original, la iglesia primitiva, y luego he seguido lo que ha sido la vida de la iglesia hasta nuestra época. Y cuando usted ve la historia se da cuenta que hubo un tiempo que después que los apóstoles vivieron esa vida sobrenatural, que cuando leemos el libro de los Hechos, cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos, el Señor hacía milagros, señales y prodigios a través de los apóstoles y se convertían en un día 3,000, en otro día 5,000 y todo eso. Llegó un punto en que la iglesia cayó en la apostasía, en la idolatría, hasta el siglo XV, que comienza la reforma protestante por medio de Martín Lutero en el año 1500 y algo, y resulta que vino esa reforma, vino ese renovar a la iglesia por medio de Martín Lutero, y desde entonces han habido varios movimientos de avivamiento, de reforma, de transformación en la iglesia. Muchos, por ejemplo, les podría hablar del tiempo de los Wesley, que fueron los fundadores del metodismo, de John Knox, de Moody y de muchos otros hombres que en el tiempo en que ellos vivieron, la iglesia había caído como en un letargo, había caído como en una tibieza espiritual, pero Dios levantaba hombres que traían un nuevo tiempo para la iglesia. Y resulta que cada movimiento que ha traído una reforma, que ha traído un avivamiento, tiene su origen en la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Todos. Nosotros hemos leído, hay 2 libros de los generales de Dios, donde sale Kathryn Kuhlman, donde sale John Hyde, y esos hombres que fueron gigantes de la fe y que hicieron cosas grandes para Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que el impacto en la historia que han tenido esos hombres se ha debido a la obra del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué está pasando en este tiempo en la iglesia? Hablamos de la iglesia en general. No solamente de MCI Turmero o MCI La Victoria, de la iglesia. ¿Por qué vemos tan pocas conversiones? ¿Por qué no vemos ese mover? Y hoy vamos a aprender el por qué. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos movimientos se han iniciado por el poder del Espíritu Santo, por una vida de una oración profunda. Pero ¿qué ha ocurrido? Que ahora nosotros queremos lograr lo mismo que ellos lograron, pero con nuestros propios esfuerzos. ¿Qué tal? Y eso es lo que representa esa cisterna. Entonces, el problema es que cuando nosotros hablamos del pecado, de pronto las semanas anteriores han hablado de ciertos pecados, de la murmuración, de la fornicación, del adulterio, de los pleitos y de tantos otros pecados. Nosotros si leemos Gálatas capítulo 5, vemos que allí hay una lista, que las obras de la carne son fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, borracheras, orgías, todas esas cosas grotescas. Luego pasamos al aspecto del carácter, la ira, el enojo, esas cosas. El problema es que esos son pecados evidentes, son muy obvios. Nos damos cuenta que estamos en la carne, pero resulta que cuando nosotros hablamos de este pecado que cometió el pueblo, no es algo obvio.
Es algo sutil. Porque de pronto tú estás haciendo muchas cosas para Dios. Hasta podrías estar teniendo tu tiempo devocional. Oras, lees la Biblia, vienes a la iglesia, te estás dirigiendo una célula, en fin, estás súper comprometido con las cosas del Señor. Pero resulta que en estos días, leyendo un libro de Derek Prince que se llama Bendición o Maldición, él nos habla en este libro de 3 pecados que se dan en la iglesia. Él habla en este capítulo de la apostasía, del legalismo y de la carnalidad. Hoy yo no voy a tratar el punto ni de la apostasía ni del legalismo. Creo que hace poco la pastora María Fe estuvo hablando acerca de la apostasía. Pero quiero hacer referencia al pecado de las obras de la carne, que no es otra cosa que poner la habilidad humana en lugar de la gracia divina, exaltar lo carnal por encima de lo espiritual. Y esta mañana yo voy a citar algunos ejemplos que él utiliza en este libro de lo que hace la iglesia cuando ha dejado la fuente de agua viva y está cavando cisternas rotas. Cuando la iglesia cae en este pecado, está exaltando la teología por encima de la revelación. Tenemos conocimiento, tenemos la teoría, pero no tenemos la revelación. ¿Cómo lo podríamos ver? De pronto hemos aprendido que el Señor es nuestro proveedor, pero pedimos prestado. O no tenemos la fe realmente para creer que Dios lo puede hacer. Hay teología, pero no hay revelación. Sabes que tienes que dejar ciertos pecados y ciertas cosas, pero no lo haces. Porque tienes teoría, pero no tienes revelación. Sabes que tienes que orar, pero no lo haces. Sabes que tienes que predicar, pero no lo haces. Porque tienes teología, tienes conocimiento de Dios, de la palabra, pero no tienes revelación. ¿Recuerdan los fariseos? Ellos usaban algo que se llamaban las filacterias. Se pegaban las palabras de Dios en la ropa. Los intérpretes de la ley, los escribas, sabían demasiado, pero tenían al Mesías enfrente y no se dieron cuenta. Lo siguiente, la educación intelectual está por encima de la edificación del carácter. Nos concentramos en la preparación. Yo ponía un ejemplo. De pronto llega una persona a la iglesia con conocimiento de la docencia, pero no necesariamente puede ser un buen maestro de la palabra. Tiene el conocimiento intelectual, la educación intelectual, pero no tiene el carácter. Conocemos personas, ¿verdad?, que a veces están así. Exaltamos la psicología por encima del discernimiento. La psicología tiene herramientas buenas, pero nosotros necesitamos el discernimiento espiritual. Cuando estamos frente a una persona en una consejería que tienes un cangrejo que no sabes por dónde entrarle a esa situación, de nada te va a servir la psicología. Vas a tener que orar. A mí me tocó atender a una muchacha en este tiempo de cuarentena que sufría ataques de pánico, ansiedad, todo eso, pero ella escuchó la emisora, valga la cuña, tenemos un programa radial los jueves, se llama No digas que no te lo dije, pero llega solamente en La Victoria, así que usted va a tener que entrar en YouTube y verlo ya grabado. Ella escuchó que nosotros tuvimos un programa que hablamos de eso y me contactó. Había ido a todos los médicos habidos y por haber, había tomado tratamientos habidos y por haber, terapias habidas y por haber, pero ella quiso hablar conmigo. Yo le dije, mira, yo no soy psicóloga, yo no soy terapeuta, yo lo que soy es pastora y lo que sé hacer es orar y te puedo dar la palabra. Eso es lo que te puedo dar. Para la gloria de Dios, la muchacha mejoró en ese tiempo. Porque saben algo, es la palabra la que tiene poder y el Espíritu Santo, no la psicología. Aleluya. Lo siguiente que hace es que la programación
está por encima de la dirección del Espíritu Santo. A veces cometemos el error, nosotros como pastores, tenemos una visión de Dios que tiene una estructura que nos da orden y que nos da una dirección para trabajar y completa. Pero muchas veces podemos cometer el error de que como ya sabemos cómo se hace, entonces dejamos de depender de Dios y por encima está la programación. Viene el encuentro, ok, ya sabemos que son 5 semanas, ya sabemos que son 8 o 9 charlas, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer y nos reunimos a hablar un ratico, cada quien ora en su casa y venimos y nos reunimos y sacamos el encuentro. Sustituimos, ok, la dirección del Espíritu Santo por la programación. Lo siguiente es que exaltamos la elocuencia por encima del poder sobrenatural. En este tiempo que están de moda los motivadores, los conferencistas, los que son coaching, ¿se pronuncia así? ¿Sí? Bueno, ustedes saben. Los motivadores profesionales. Hubo un tiempo que estuvo eso de moda de la gente haciendo cursos de oratoria, de todas esas cosas. Pero ¿sabe algo? De nada a mí me va a servir que yo tenga una buena oratoria, que yo me prepare para hacer una charla espectacular, porque allí le enseñan a las personas muchas veces a mover las emociones, a causar ciertas cosas en las personas, pero yo estoy clara que si yo no tengo el poder y la unción del Espíritu Santo, miren, ni que me fajen chiquita, ¿oyó? Y ni que lo fajen chiquito. Si no tenemos el poder de Dios, de nada sirve la elocuencia. Lo siguiente es el razonamiento, lo sustituimos por el andar por fe. Y yo contaba que el año pasado para nosotros fue una lucha tremenda por la cuarentena, porque uno como pastor tiene la responsabilidad de cuidar el rebaño. Y nosotros en Guacamaya tenemos la bendición del agua, pero tenemos el problema de que no tenemos mucha cobertura. Eso tiene sus ventajas. Cuando tú te quieres desconectar y no quieres que nadie te moleste, colocas el teléfono en un sitio y dices, no, ya no tengo cobertura. Y no teníamos el wifi, la cobertura. Dios mío, ¿cómo pastoreamos la iglesia? ¿Cómo hacemos? Y apenas comenzó la cuarentena, tuvimos una llamada de la dueña de la emisora cristiana de La Victoria, que nos abrió las puertas para que nosotros ministráramos a través de la emisora. Y obviamente nosotros aceptamos. El asunto es que con todas las noticias, todos los riesgos y todas las cosas, nosotros teníamos que tomar la decisión si quedarnos en la casa o salir. Porque nosotros no tenemos, sí tenemos un carro, pero está en el taller. Tenemos una moto y también está en el taller. Y vivimos tan lejos que no nos podemos ir a pie. O sea, teníamos que subirnos a un autobús muchas veces a correr el riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Entras en el dilema, Dios mío, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Salgo o no salgo? ¿Voy o no voy? Después de orar entendimos que el Señor nos dio luz verde. Pero ¿qué hubieses hecho tú? Con todas las noticias que se escuchaban. Se murieron tanto. Y de paso, a veces cuando estás en chat donde existen otros pastores, se murieron tantos pastores por irresponsables, porque salieron, porque Dios mío, ¿qué quieres que haga? Pero también recuerdo que habíamos leído en los generales de Dios, un hombre que había vivido en tiempos de pandemia hace muchos años, y como este hombre, cuando morían las personas, no había nadie que los enterrara porque nadie quería correr el riesgo de contagiarse. Sin embargo, este hombre, movido por el Espíritu Santo y por la palabra, él junto con un grupo de su ministerio ayudaron a enterrar los muertos y el Señor no permitió que eso contaminara. Yo dije, bueno, Señor, las redes dicen esto, las noticias dicen esto, pero yo voy en tu nombre. Y tuvimos que ir a riesgo, pero aquí estamos, gracias al Señor.
porque yo dije, Señor, eso es lo que dicen las redes, pero esto es lo que dice tu palabra. Y le creímos al Señor. Y recuerdo que en esos días, en un momento, yo tenía un dolor de cabeza muy fuerte esa noche. Y cuando me acosté, yo dije, bueno, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Comencé a orar y el Señor me trajo la palabra. Si el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos habita dentro de ti, ese mismo Espíritu vivificará tu cuerpo mortal, porque fue el mismo que resucitó al Señor 3 días después. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y yo dije, Señor, yo me voy. Y me levanté esa noche. Y dije, bueno, 2 más 2 son 4. Donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Si el Espíritu que resucitó a Cristo está dentro de mí, donde está tu Espíritu, ahí no puede habitar ni la enfermedad, no pueden habitar los demonios. Y la palabra de Dios también dice que cuando tú cantas, cuando tú adoras, tú eres lleno del Espíritu Santo. Pues yo llegué, me metí en la otra habitación, puse música y comencé a adorar al Señor, a declarar esa palabra que está en esa canción de Barak, que ante tu gloria demonios caen, huye la muerte, ya no había enfermedad, y el Señor trajo sanidad en ese día. Al día siguiente yo no tenía nada. Lo gracioso es que en la madrugada estaba yo allí sentada orando. El Espíritu Santo me guió a tomarme un té bien caliente, a respirarlo allí, a estar allí adorándole. Y mi esposito tan bello llegó con un vasito con agua y una pastilla así. Yo lo vi así. Él me entendió y se fue con su agua y con su pastilla. Y el Señor me sanó, hermano. Eso fue, al día siguiente yo estaba como si nada. ¿Por qué? Porque donde está el Señor, donde está el Espíritu Santo, hay vida, hay sanidad, hay libertad. Entonces, vemos que a veces estamos andando por el razonamiento, por la lógica. De pronto es en esta área, pero en el área financiera. Yo he aprendido a que veo el dólar en cuanto está solamente cuando necesito hacer alguna operación. Pero la gente anda viendo cómo está el dólar, escuchando noticias sobre la economía. Yo entendí que yo no necesito dinero, yo necesito favor y necesito dependencia y confianza en Dios porque Él es mi proveedor. Entonces es el tiempo en que la palabra de Dios cobre vida en nosotros y que la podamos creer en realidad. Por eso es que tenemos teología, pero no tenemos revelación. Andamos por vista en lugar de andar por fe. Y esta es la lista que Derek Prince menciona en su libro, pero yo le agregué otra. Exaltamos muchas veces el talento por encima de la unción del Espíritu Santo. ¿Dónde lo podríamos ver de pronto? En un cantante. A veces las personas llegan a Cristo, se convierten al Señor y si tiene un talento natural porque canta, porque toca un instrumento, enseguida de pronto la persona la incluyen en el ministerio de alabanza, salmistas, gloria a Dios. Pero no necesariamente las personas que tienen un talento para la música tienen la unción del Espíritu Santo y pueden ser un cantante, pero no necesariamente un adorador. Y tú lo puedes percibir, tú puedes ver la diferencia. A nosotros nos encanta el gospel. Cuando usted ve a esos negros cantando y adorando a Dios con una pasión, con un fuego que apenas tú los escuchas, tú sientes que hay algo. Y ese algo es que hay vida espiritual en ese salmista, en ese cantante. Este mismo hombre, Derek Prince, en este libro, comenta que él mismo tuvo la experiencia de caer en este pecado, de haber dejado esa fuente de agua viva por una cisterna. Y él decía que ellos degeneraron en un tipo normal de organización religiosa que operaba en el plano de nuestra razón y las capacidades naturales. Él dijo, caímos aquí. Y él decía, si yo le pudiera dar un nombre a ese tiempo por el que pasamos nosotros, yo le pondría el nombre Icabod, que significa la gloria se ha ido. Contristaron el Espíritu Santo, ya se reunían rapidito, organizaban sus programas y sus cosas y ejecutaban. Salía adelante el programa, salía adelante lo que se habían propuesto, pero faltaba algo, no había vida.
No había vida, habían habilidades naturales, capacidades naturales. Y él dice que el resultado para ellos en ese tiempo de haber tomado esa mala decisión es que se produjeron rupturas en las relaciones personales, división en la congregación, ministerios interrumpidos, desviados del propósito de Dios, y cayeron en frustración. Algunos se apartaron de la fe. ¿Saben por qué? Porque no había vida. Y yo no sé si ustedes de pronto han estado experimentando esta situación. Están en el ministerio y como iglesia no vemos lo que deberíamos ver según lo que la palabra de Dios nos dice. Y para nosotros el año pasado de cuarentena fue un tiempo como un año sabático para nosotros como pastores. Porque obviamente, aunque tuvimos muchísimo trabajo con el programa, porque ese era nuestro tiempo para conectarnos, pero fue un tiempo para dejar el púlpito. Y Esnel decía, el Señor nos bajó de los púlpitos a los pastores. Como uno no se baja, el Señor nos bajó a todos los pastores. Y yo reflexioné tanto durante ese tiempo. Para mí el año pasado fue un tiempo de mucha rendición, de oración, de búsqueda, de examinar el ministerio que yo venía llevando hasta ese momento. Y cuando hacía una evaluación de nuestra iglesia, no voy a hablar de Turmero porque me fui hace 5 años, pero de La Victoria, yo me hacía preguntas. Señor, ¿qué pasa en la iglesia? Porque hay gente que tiene años y tiene la misma situación en su matrimonio, en su carácter. ¿Por qué sacamos encuentros y no retenemos el fruto o ganamos adeptos a la iglesia, pero no vemos esa conversión dramática como la tuvo Pablo, como la tuvieron esos hombres que era un antes y un después? Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que luchar tanto para sacar un encuentro y rogarle a la gente que se gane a alguien? Algo está pasando. Yo le podría echar la culpa a la iglesia, ¿verdad? No, yo soy la pastora, yo oro, yo busco. No, yo dije, Señor, si somos nosotros los del problema, entonces manda a otros pastores, porque algo no estamos haciendo. Y Hebreos 6:1 dice que todo resultado de esas obras de la carne tienen un nombre, obras muertas. Y yo le decía al Señor, la gente a veces estaba como desesperada por volver a abrir la iglesia. Si volvemos a abrir la iglesia, ¿para qué la vamos a abrir? Para seguir en lo mismo. Un ministerio que no está fructificando como lo dice la palabra. Algo está pasando. Y entramos en ese tiempo de revisión y llegamos a esta conclusión. A la conclusión que definitivamente estábamos operando en nuestra carne, porque caemos en el activismo. Y viene una actividad y tenemos servicio de oración y tenemos el discipulado y venimos con el encuentro y vamos a hacer tal cosa. Pero nuestras vidas de oración están en cero. Y descubrí que necesitamos volver a la fuente, a lo sencillo, a la oración, a la búsqueda. Y bueno, entendimos que este era un tiempo para darle prioridad a la oración, pero no la oración rutinaria, religiosa, esporádica, a veces hasta hipócrita, sino la oración sincera. Y comenzamos a estudiar sobre la oración. Y me he leído varios libros y empecé a estudiar la palabra. Porque las oraciones de ellos eran respondidas, porque ellos tenían un resultado, porque nosotros no tenemos un resultado. Y bueno, me he encontrado con libros muy buenos. Hay uno que se llama El poder de orar en las madrugadas, la oración intercesora, padres de rodillas. En fin, eso ha sido estudiando, profundizando, pero no solamente para tener más teoría.
porque aparte de los libros que estoy leyendo, estoy orando más, buscando más, levantándome en la madrugada, buscando el rostro de Dios. Y buscando estos libros, me conseguí uno que encontré unas cosas, como dicen los colombianos, mejor dicho. Y traje algunos párrafos, frases de un libro en particular. Se llama Escudo de Oración. No le voy a decir cuál es el autor, porque no me gusta pararme aquí a hablar mal de nadie. Pero cuando leí ese libro entendí por qué la iglesia está como está. Yo no voy a decir la iglesia, voy a hablar porque nosotros, porque MCI La Victoria estaba como estaba. Y miren lo que encontré. Voy a leer textual. Dice: con admirable franqueza el pastor bautista fulanito de tal dijo lo siguiente: los miembros de la iglesia jamás se lo imaginarían, pero hay un segmento de la nobleza eclesiástica, entre paréntesis, líderes y pastores, y dice este autor, incluyéndome a mí, para quienes la adoración personal, es decir, los devocionales, tiempos de meditación, es una lucha. Primero, encontrar el tiempo. Las llamadas telefónicas por la mañana siempre parecen arruinar la comunión con Dios. O los niños, o el dulce aroma del café en la cocina. El asunto es que este hombre es un apóstol que es conocido a nivel mundial. Entonces, este hombre también decía, porque cada vez que tú estudias un libro sobre la oración, mencionan a los gigantes de la fe y a los grandes hombres que oraban. Él también lo menciona. Y él dice, hablando de los hombres de oración, menciona a John Wesley, que era un hombre que se levantaba todos los días a las 4 de la mañana y pasaba 2 horas orando. Yo tengo esa meta de levantarme desde las 4 hasta las 7 de la mañana, porque obviamente quisiera más, pero a las 7 andan por allí algunas personas pidiendo comida, aunque ya algunos me ayudan con el desayuno. Hablan también de Martín Lutero, que cuando tenía muchas cosas que hacer, él decía: tengo demasiadas cosas que hacer, tengo que orar por lo menos 3 horas, o si no el diablo tendrá la victoria. Habla también de John Welsh de Escocia, de Henry Martín, en fin, otros más que voy a resumir. Y él dice que estos gigantes espirituales lograron grandes cosas por Dios, cosas que a la mayoría de los pastores contemporáneos y líderes les encantaría realizar. El asunto es que queremos hacer las hazañas que ellos hacían, pero no queremos orar como ellos oraban. ¿Ok? Entonces dice lo siguiente: si su éxito en el ministerio, o sea, de los líderes contemporáneos, depende del sostenimiento de esta clase de vida de oración, la mayoría simplemente se desanimaría. Ahora bien, este hombre es tremendo, porque cuando yo veo la biografía de estos grandes hombres de oración, para mí es un desafío. Yo no me desanimo, yo más bien digo: ¿cómo lo hacían, Señor? Si él pudo, yo también. Imagínense que John Hyde pasaba toda la noche de rodillas, pero él fue demasiado exagerado, porque él no comía, no dormía, o sea, no sé, estaba en otro planeta, hasta se enfermó. Eso fue un desequilibrio. Pero yo me conformo con la vida de oración de Martín Lutero o de John Wesley, que oraban 2 horas o 3 horas. Entonces, al respecto, para mí ha sido un desafío, un reto, pero mira lo que dice este hombre en este libro. Yo sé que por ahí después me van a preguntar: dime qué libro es, dame el autor para ver. Y mira lo que dijo un hombre. Él dice: leer acerca de estas personas que exhalan oración prácticamente nos anulan. Y dice: a pesar de lo santo que era David, fulanito de tal, uno se cansa un poco de escuchar que se pasaba 6 horas orando en la nieve. Y mira lo que dice después. Un hombre dice, que se refiere a él, a ellos, dice: muchos de nosotros nos desanimamos en lugar de sentirnos retados ante estos ejemplos.
Y dice que cuando él leyó la biografía de John Hay, cuando era joven, se desalentó tanto que cuando terminó de leerla, creyó que sería la última biografía cristiana que leería. ¿Qué les parece? El asunto es que si una autoridad espiritual dice eso, y dice el principio de Pareto que en una congregación solo el 20% de las personas hacen el 80% de todo, y en otro libro de la oración dice que ese principio de Pareto no se aplica en la iglesia porque en la iglesia solo 5% ora. Si yo tengo esa actitud carnal de dejar la fuente de agua viva y cavar mi propia cisterna, entonces yo digo, si fulanito de tal no ora, ¿cuál es el problema? Si él no ora tanto y le va bien, entonces yo puedo orar un poquito y ya, no hay problema. De hecho, mira lo que él dice. En una encuesta llegó a la conclusión de todos los pastores que él entrevistó y los líderes, que el promedio de tiempo de oración de las personas son 22 minutos. A excepción de los pastores de Corea del Sur, que tienen un promedio de 90 minutos diarios. ¿Será casualidad que tengan la iglesia más grande del mundo? Tienen la montaña de la oración. Por algo tienen lo que tienen. Entonces este hombre dice que los cristianos pueden y deben orar entre 20 minutos, una hora, sin sentirse culpables por no orar más tiempo. Y en relación a su propia experiencia, él dice, yo estoy invirtiendo más de 30 minutos al día y a veces 40, pero una hora. Todavía es una meta en mi vida y es posible que algún día llegue a alcanzarla. Una hora es mucho tiempo de oración. Resulta que este hombre es amigo de Yonggi Cho y tuvo la bendición de visitar Corea del Sur, y el pastor Cho lo invitó a la montaña. Y mira lo que él dice: jamás olvidaré la primera vez que oré durante una hora, y fue cuando fue, ¿verdad?, a visitar al pastor Cho. Entonces él dice que él se alegró porque él preguntaba cuándo iba a comenzar la excursión. Entonces cuando llegó, como buen pastor que es el pastor Cho, dijo, ahora vamos a orar. Y él dijo, orar. Prefería caminar y tomar fotografías de la montaña de oración, pero naturalmente no expresé mi sorpresa. Y dice, entonces dijo, no tenemos mucho tiempo, esta tarde solo vamos a orar por una hora. Bueno, deseaba cooperar, así que me senté en el suelo, comencé a orar, oré por mucho tiempo, miré el reloj, pensé que mi reloj se había detenido. Esa fue una de las horas más largas que pueda recordar. El tiempo pasó más rápido cuando mi esposa estaba a punto de dar a luz. ¿Qué le parece? Así piensa este hombre. El argumento que él tiene, escuchen bien, y bueno, no sé si la gente, porque se ha vendido eso, el argumento que él tiene para tener esa vida de oración, por cierto, él tiene una frase que dice, tengo una vida de oración de primera clase y tengo hábitos de oración mediocres, porque tengo un grupo de intercesores que oran por mí. Entonces él dice que lo que nosotros necesitamos, que la solución, por lo menos de nosotros los pastores, es tener intercesores que oren por nosotros. No importa si yo no oro ni siquiera una hora, porque la intercesión, según él, es un don que no tiene todo el mundo. Yo me pregunto si eso fuera verdad, porque Corintios, Efesios, Romanos habla de los dones espirituales y obviamente resalta los más importantes, aunque dice la palabra que en el cuerpo todos somos importantes, pero se atreve a mencionar los apóstoles, los profetas, los maestros y todo eso. ¿Usted cree que si el don de la intercesión fuera tan importante no aparecería en esa lista? Quiere decir que todos necesitamos ser intercesores y ser personas de oración, porque Jesús dijo, velad y orad para que no entres en tentación.
y se lo dijo a toda la iglesia. Y obviamente no voy a seguir comentando del libro porque diría muchas cosas en relación a la oración. Pero el asunto y la razón por la que yo hago referencia a estos libros es porque cuando comenzamos la palabra en Jeremías 2:13, el Señor dice que dejamos la fuente de agua viva y cavamos cisternas. Y la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es personal. Es personal. Imagínense que yo no quiero orar porque, bueno, tengo esa lucha, no me provoca, no me gusta, en fin. Pero dependo del 5% de la iglesia para que ore por mí. Yo no puedo depender de que otros me cubran de oración a mí. A veces mi esposo y yo hablamos, amor, ¿estarán orando por nosotros? Mi amor, no sé, pero como yo no voy a comprobarlo, yo tengo una responsabilidad porque soy esposa, porque soy madre, porque soy pastora y yo necesito velar y orar por mí, por mi familia, y no puedo esperar que venga otro y lo haga. Hay iglesias donde tienen una cajita en la entrada y la gente viene, pone su papelito con su petición para que el ministerio de intercesión venga y ore por ellos. Yo digo, si a ti no te duele ese hijo rebelde, si a ti no te duele tu matrimonio como para que se te quite el sueño, para que te pares a orar, lo va a hacer otro, no lo va a hacer. Entonces, esta actitud que tenía este hombre acerca de la oración no es lo que vemos en la Biblia. Yo veo a un David apasionado por Dios en el Salmo 27, cuando dice, una sola cosa yo he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté todos los días en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Veo a un David diciendo que su presencia hay plenitud de gozo. Y veo a un Jesús invitando a beber de la fuente de agua viva. En Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su persona, correrán ríos de agua viva. Veo a un Jesús invitando en Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y vemos al Señor con la mujer samaritana junto al pozo, que estaba buscando agua en ese pozo, y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú me pedirías, y yo te daría agua viva. La promesa de la llenura, la promesa de la satisfacción de esa sed, es para el que tenga sed. Y hay un texto, que es el último que quiero compartir, que se encuentra en Isaías 26:9. Dice así, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Qué actitud vemos nosotros en este hombre? Un deseo profundo de estar con el Señor, un deleite, una satisfacción. Y Dios quiere llenar nuestras vidas para que podamos tener esa plenitud. En Juan 6:63, si quieren no lo busquen, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y como les decía al comenzar, las maticas agarran vida y producen fruto solo cuando reciben el agua. Y el agua y el Espíritu Santo es la vida
del cristiano, la vida de la iglesia. Y solo somos llenos porque somos como esos árboles. No hay atajos. De hecho, el pastor Castellano tiene una frase que la leí hace tiempo, que dice que la falta de oración privada, personal, es la langosta que devora el poder, la vida de la iglesia. Entonces estamos en una sociedad donde todo es rápido, todo es fácil, hermanos, pero en la vida cristiana no podemos aplicar lo moderno de esta sociedad. Se requiere de tiempo, se requiere de establecer prioridades, se requiere de hacer cambios en los hábitos. Nosotros ya a las 8:30 de la noche empezamos a apagar luces en la casa. Vámonos todo el mundo a dormir, porque para yo poderme parar a las 4 o a las 3, tengo que acostarme temprano. Pero cuando esa es tu prioridad y cuando tú entiendes que tu vida cristiana, la vida de oración que tú tengas es un asunto de vida o muerte espiritual y aún física, tú no puedes negociar ese tiempo. Es nuestra prioridad. Y el sentir que hay en mi corazón, mi palabra, entre otras como la del 27, el Salmo, es esta: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Yo me acuesto como pendiente y pongo para levantarme a las 4 y casi siempre me despierto mucho antes. Y cuando leí este libro, yo le decía al Señor, porque yo sinceramente, yo se lo estoy diciendo aquí así como que, pero cuando yo leía este libro y veía esta actitud, yo estaba enluchada. Me sentía mal, o sea, me sentía mal con respecto al Señor. Señor, ¿cómo así que la iglesia no quiere estar contigo? Como que tiene que reducir la cantidad de tiempo porque hay cosas más importantes. Y en la mañana me levanté y le dije: Señor, a mí sí me gusta estar contigo. Para mí no es una carga orar. Yo sí te necesito. Yo sí dependo de ti. Estos momentos son mi deleite, mi regalo, mi tesoro. Y hoy yo quiero invitarte a que tú puedas arrepentirte. Si tú estás en ese grupo que dice Jeremías, de las personas que cometió 2 pecados: dejar la fuente de agua viva y cavar una cisterna. Y esa cisterna no va a retener el agua. Eso es lo que tú pones tu confianza, te va a defraudar, porque eso no tiene vida. Pero el Espíritu es el que va a traer vida, va a traer sanidad, va a traer liberación, va a traer milagros, señales, prodigios. Y si tú quieres que el Señor haga eso, te invito a que puedas cantar con nosotros, puedas orar con nosotros. Levántate allí en tu lugar. No sé cuáles han sido tus excusas. No sé cuál ha sido tu actitud con la oración, con la búsqueda del Señor. No sé si de pronto has estado seco espiritualmente, sin fruto. Pero esta mañana el Señor quiere traer vida, vida espiritual. Quiere traer vida. Así que ¿qué tal si puedes cerrar tus ojos allí y oras? Levanta tus manos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Y como hemos estado diciendo en este tiempo, tú eres la vida. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Donde tú estás, ocurren cosas sobrenaturales. En nuestro interior hay esa transformación, Señor. Es lo que nos satisface, lo que nos deleita.
¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy libre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay vida. Hay vida. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay perdón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay guía. Pues ¿dónde está el Espíritu? Hay salvación. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Y todo temor tiene que huir, la duda no puede ya existir. Hay poder en su presencia. La culpa no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Hay poder en su presencia. Y todo temor tiene que huir, la culpa no puede ya existir. Hay poder en su presencia. La culpa no tiene aquí lugar, la muerte la ha vencido ya. Hay poder en su presencia. Clama que el fuego del Espíritu Santo venga sobre tu vida. Clama en esta mañana. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Está el cielo. ¿Dónde está el Espíritu? Esperanza hay. ¿Dónde está el Espíritu? Yo tengo futuro. Pues ¿dónde está el Espíritu? Está en mi hogar. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo.
decisiones de buscar el rostro de Dios, pero no como una carga, sino con sed, con pasión. Porque el Señor ha dicho: a todos los sedientos, vengan a las aguas, y de tu interior van a correr ríos de agua viva, y tú vas a poder fructificar, multiplicarte, y vas a ver el mover y la visitación de Dios realmente en tu vida. Dale gracias al Señor. Sabes, pero hoy quiero también hablarte de algo muy importante. Muchos no sentimos esa fuerza ni esas ganas, porque hay mucha gente en iglesias. Pero ¿saben qué? Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú has nacido de nuevo? Y algunos me podrán mirar extraño, algunos sí saben de qué hablo, pero algunos me dirán: pastor, ¿cómo que si he nacido de nuevo? Esa fue la pregunta que Jesús le hizo a un hombre, a un fariseo, es decir, como a un pastor de la época, a un cura de la época, que supuestamente tenía una profunda relación con el Señor, que conocía a Dios. Él le llegó a Jesús de noche y le dijo: maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios. No quería que nadie lo viera, pero sabía que tenía que hablar con Jesús, porque las obras que tú haces no las puede hacer alguien si Dios no está con él. Y Jesús no le dijo: sí, yo vengo de Dios. No, Jesús le fue le metió el dedo en la llaga y le dijo: tú tienes un problema, y es que tú no has nacido de nuevo. Y le preguntó: ¿has nacido de nuevo? Y el hombre le peló los ojos así como burro bajando barranco. ¿De qué me estás hablando? Y le dijo: tú eres un maestro, tú eres un pastor, tú eres un líder, y no sabes de qué te estoy hablando. Tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes ver. Y luego le digo: no puedes entrar al reino de Dios. Y el hombre, asombrado, no entendía nada, le dijo: ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿De qué me estás hablando? El hombre no entendía, pensaba que a Jesús le estaba patinando el coco. Él estaba pensando en lo humano, en lo carnal, en lo que decía Glenda, razonando. Jesús le decía: no te estoy hablando de un renacimiento físico, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Y eso solamente se opera, se produce cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú le dices: Señor, no quiero seguir viviendo como he vivido, te recibo, te acepto, creo en ti, voy a buscar tu palabra y voy a ir a la fuente de la vida. Y entonces el Señor hace un milagro, hace que tú nazcas de nuevo. Es como si en ese momento literalmente Dios nos estuviera pariendo. Por eso es que mi vida cronológica no es igual a mi vida espiritual. Ahora, el 15 de febrero, como les comparto siempre, yo cumplí 46 años de edad, porque ese día, en el 75, yo nací de nuevo. Le entregué mi vida a Jesucristo. Y los otros 17, la Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, mi vida del 75 para atrás fue borrón y cuenta nueva. Pero ¿sabe lo que pasa? Hay gente en la iglesia que viene a la iglesia, que viene a las iglesias, pero no ha nacido de nuevo. Simplemente ha nacido a una nueva actividad. Le gusta, le fascinan los cantos, le gusta el ambiente, es simpatizante, pero no ha nacido de nuevo. Todavía vive como... ¿Y cómo lo sabes, pastor? Porque vives todavía como vivías antes. Vives con los mismos pecados, con las mismas cosas. Simplemente lo que cambió fue la rutina de que ahora vienes el domingo a la iglesia, de pronto das diezmo y haces algo, cantas las alabanzas, pero tú sabes que en tu interior hay algo que no ha sido transformado. Y sabes que necesito nacer de nuevo. Pastor, ¿y cómo se produce eso? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Yo le tuve que pedir al Señor, a pesar de que era un joven zanahoria, que me perdonara, porque a pesar de ser muy joven y no estar ni en drogas, ni en pandillas, ni me había acostado con mujeres, tenía una cantidad de pecados que cada vez recuerdo más cosas que ya Cristo perdonó. Y hoy Dios quiere, no importa cuánto tiempo tengas aquí viniendo a la iglesia, si tienes meses, años, semanas o es la primera vez y tú no estás seguro
de haber nacido de nuevo, hoy es el día de que tengas esa oportunidad. ¿Y cómo se nace? Con una oración, pidiéndole al Señor que venga a tu vida. Cuando Él entra a tu vida, como va a entrar ahora, como entró en mí hace 46 años, su Espíritu te va a dar vida. Y hoy vas a ser hecho hijo de Dios, una nueva persona. Y tú lo vas a comenzar a ver en los próximos días. Los que quieran hacer esa oración, los que hoy sientan, ¿no?, a pesar de que tengas mucho tiempo y has estado llevando una vida medio light, medio allí como que cristino, pero no cristiano, por no decir cretino, dicen algunos. Hoy también tú necesitas hacer esa oración. Así que vamos a cerrar los ojitos un momentito y ora conmigo, con tu corazón, con tu boca, y dile: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Dile conmigo: yo necesito nacer de nuevo. Yo quiero tenerte en mi corazón. Y hoy, Señor Jesucristo, te invito a entrar en mi vida. Te pido perdón por todos y cada uno de los pecados que he cometido. Desde mi nacimiento hasta ahora, yo me arrepiento por haberte sacado de mi vida, por no haberte obedecido, por haber vivido como a mí me ha dado la gana. Hoy te pido que me perdones con la sangre que derramaste en la cruz. Por favor, Jesús, entra a mi vida, lava mi corazón y dame ahora el poder de ser hecho tu hijo. Hazme nacer de nuevo. Dame el regalo de la vida eterna en este momento. Y gracias, Señor, porque yo me arrepiento con todo mi corazón. Gracias porque acabas de entrar a mi corazón. Ya estás aquí adentro. En este momento me acabas de hacer tu hijo. Acabo de nacer de nuevo por tu poder, por tu presencia. Gracias, Señor. Te amo y te amaré toda mi vida en el nombre de Jesús. Dale un aplauso bien fuerte al Señor Jesucristo por todas las personas que hicieron esa oración. Gracias, Señor, bien fuerte. Oramos por los diezmos, las ofrendas. Padre, gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque tú lo único que quieres es darnos más. Cuando tú nos pides que te demos el diezmo que es tuyo, lo único que tú estás buscando es un pretexto para ver nuestro corazón y podernos cubrir y guardar y levantar un cerco a nuestro alrededor. Padre, bendecimos a cada persona. Yo declaro que el espíritu de miseria, de pobreza, de escasez de cada uno de los que nos está afectando se va. Declaro que hay bendición en la casa de cada uno de tus siervos, porque dice tu palabra que aún en el tiempo del hambre seremos saciados. Pero obviamente tú estás buscando gente que te demos también con corazones alegres. Tú amas al dador alegre. Bendecimos este dinero, bendecimos esta ofrenda, bendecimos estos diezmos, bendecimos a los dadores y bendecimos a los que tú estás tocando para que puedan entender el poder que hay en diezmar y ofrendar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que deposítalo. Yo sé que mucha gente está transfiriendo y volvemos a cantar ya para despedir casi. Purifícame, oh, Límpiame, Señor.